¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una emisión más de Entre Colegas Veterinarios para Veterinarios de Virbac. El día de hoy para mí realmente es un placer poder platicar con ustedes porque tenemos de invitada a una doctora que aparte de ser un excelente médico veterinario es una compañera de generación en lo que fue la educación universitaria y también tengo el gusto de que nos acompaña el doctor Carlos Lorenzana, quien es el gerente técnico para animales de compañía de Virbac México. Les doy la bienvenida, voy a hacer la presentación adecuada que requiere la doctora, hablar un poquito de su trayectoria académica. La doctora Paulina Bárcenas Cruz, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus PES Cuautitlán, estudió la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, tiene un diplomado en Medicina Alternativa en Pequeñas Especies, tiene diplomado también en Medicina, Cirugía y Zootecnia para Perros y Gatos por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, tiene un diplomado en Dermatología y Alergología de Perros y Gatos por la Academia Mexicana de Dermatología Veterinaria. Aparte también tiene un diplomado diagnóstico, un diplomado en diagnóstico dermatológico en perros y gatos por parte de la MENAC, diplomado de citología diagnóstica también por parte de la MENAC, diplomado en medicina felina por ACOMEVET y actualmente es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria. Bienvenidos médicos, bienvenidos nuestros invitados, doctora Paulina, doctor Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bienvenidos sean a este chat. Muy buenas noches. Pues muchísimas gracias, antes que nada, doctora, por aceptar la invitación. Y nos ha costado un poquito de trabajo. Este día fue particularmente complicado en la Ciudad de México por la cuestión de la contaminación que nos hizo mover un poquito las citas, pero bueno, finalmente lo pudimos concretar. A nosotros nos interesa mucho empezar a platicar con caras nuevas de colegas que se están dedicando a esta parte tan interesante que es la dermatología, tanto en perros como en gatos, una disciplina que está tomando mucho auge y una disciplina que cada vez entendemos más como una disciplina que conlleva mucho reto diagnóstico, mucho reto médico. Para ser un buen dermatólogo, pues también tienes que ser un buen médico general y un médico competente en medicina interna. Y en estas últimas fechas está tomando o se ha retomado el impulso de hablar de una enfermedad que es muy común en los pacientes caninos, que es la dermatitis atópica. Y la idea de hoy es hablar precisamente de los retos actuales en el diagnóstico y el tratamiento de la dermatitis atópica. Y en ese sentido, pues yo quisiera iniciar con la primera pregunta, doctora. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales retos que afrontas para el diagnóstico de un paciente sospechoso de dermatitis atópica? Ok, Carlos, es correcto. Primero que nada, igual me gustaría mencionarles un poquito del cuál fue la dirección o por cuál fue la dirección que tomé el área de dermatología como parte de estudio de profundidad. Y el principal motivo es que yo tengo uno de mis perritos enfermo justamente de dermatitis atópica. Entonces, fue primeramente un reto para mí el poder llegar al punto de partida, porque es un punto de partida realmente el diagnosticar este tipo de enfermedades, ¿no? O sea, mi perro tenía infecciones frecuentes y las tratábamos tal cual como entidades distintas, o sea, no lo asociábamos realmente a que fuera justamente un problema de atopia. Hasta más adelante, cuando me fui metiendo justamente un poco más en este tema, que no me van a dejar mentir los doctores que estamos un poquito más metidos en el área de dermatología, sabemos que es justamente una entidad multifactorial y la cual se tiene que abordar desde diferentes ángulos, porque muchas veces te llegan pacientes en diferentes estadios y realmente la importancia de poder hacer un diagnóstico oportuno es, vaya, una diferencia entre el que te elijan a ti como un médico de cabecera para una mascota o no. Entonces, uno de los retos más grandes que tenemos justamente es abordar pacientes que vienen de otros lugares con diagnósticos y con tratamientos que funcionaron tal vez un momento, pero que en este momento ya
ya no les funcionan, entonces llegan con tutores frustrados. Ese es el reto creo que más grande. Y ¿cómo es la forma o el principio de manejo que tienes ante estos tutores frustrados, enojados, decepcionados? Yo acabo de leer hace unos días un estudio que hizo un autor, el doctor Bensiñor, que hablaba de las principales preocupaciones y de ese estudio hablaba de los principales resultados que frustran al tutor de la mascota. Y en ese estudio mencionaba, uno, que no entendían la enfermedad, y dos, que no había planes terapéuticos, y tres, que no había explicaciones. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo abordar a un tutor que tiene esta situación? Claro, pues primero que nada con mucha paciencia, ¿no? Porque, o sea, sabemos que si llegan con nosotros es porque ya vienen a lo mejor de un camino recorrido en donde tal vez ni siquiera les han dicho que su paciente padece dermatitis atópica. Sin embargo, lo que comentan ellos es siempre le dan tratamientos porque tiene infecciones recurrentes. Desde ahí, obviamente, nosotros ya tenemos que tener en consideración esta enfermedad que tal vez tampoco vamos a diagnosticar en una primer consulta, ¿no? Este seguimiento que tenemos que hacer con los pacientes, hay que explicarlo también al propietario y hay que dejarle muy claro justamente cómo es la evolución de la enfermedad. Algo que es muy importante comentarles es que no se cura, o sea que vamos a llevar un control y un manejo, que vamos a tratar de hacer lo mejor por los pacientes, pero que justamente ellos tienen que aportar mucho, mucho, mucho del tratamiento que se va a dar, o sea, porque en parte sí es la parte diagnóstica, que vamos a realizar nosotros, el trabajo clínico, pero también es el compromiso del propietario. Y justamente si él no entiende esta parte en donde va a tener que ser partícipe del tratamiento de su perrito, pues no vamos a ver una evolución. La parte de la frustración que traen es justamente los tratamientos que mientras tienen el tratamiento, el paciente evoluciona, pero cuando dejan de administrarlo, pues ya no tenemos ni mejora, recaen peor, llegan con más comezón, ¿no? Que realmente, hablando exactamente de esta enfermedad, lo que tenemos comúnmente son propietarios que ya no quieren que se rasquen y que también vemos que muchos de los tratamientos que tienen son para calmar ese signo clínico que también muchos médicos no hemos entendido, que la comezón es un signo clínico y no una enfermedad. Están tratando al paciente atópico, o sea, no están tratando una comezón nada más, y es lo que muchos hacen. Entonces, justamente el abrir el panorama de la posibilidad de tratamientos que podemos tener con ese paciente también tranquiliza un poco al tutor, explicarle justamente lo que ya les había dicho, que no es algo que se vaya a curar, pero que se va a controlar a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, si a él le queda claro esta parte, en que es una enfermedad que se va a controlar y que tenemos posibilidad de utilizar varias herramientas, creo que desde ese momento también ellos ya se tranquilizan mucho. Perfecto. Osiris. Sí, doctora, por ejemplo, en el camino que tú has ido recorriendo, porque hoy en día tú ya tienes unas bases, platicábamos un poco de todo el respaldo que tú has tenido de tu formación académica, pero de la parte inicial, cuando comenzabas a obtener esta información del manejo, el tratamiento de un paciente atópico, cuando tú le explicas al propietario que no va a tener cura, que va a ser un tratamiento a largo plazo, ¿cómo fuiste mejorando también tú ese manejo? Porque me imagino que las primeras veces a lo mejor no te lo aceptaban tanto los clientes con los que iniciabas, porque cuando todos somos principiantes no todo sale a la primera. ¿Y cómo has ido mejorando ese speech? ¿Y qué le podrías decir a nuestros colegas que sean puntos claves que ellos puedan platicar para que entiendan que va a ser un tratamiento de por vida o que va a ser un manejo de por vida con este tipo de paciente? Ok, primeramente creo que el médico, o sea, nosotros tenemos justamente la responsabilidad de entender por completo esta enfermedad para poderla explicar, porque obviamente si yo no supiera de qué estoy hablando o qué es lo que va a pasar con ese paciente o qué es lo que puede pasar en cada uno de los cuadros que podemos tener con cada uno, pues entonces no lo puedo explicar. Y si yo no lo sé explicar y a él no le queda claro, pues obvio, ni siquiera se van a sentir seguros con el manejo de información que les estás dando y pues seguramente van a ir a otro lado. ¿Por qué? Porque se van a quedar con la misma información que ya recibieron de otros lados que ha sido incompleta. Entonces, lo primero es empaparse justamente como cualquier otra enfermedad
de información sobre este tema y ver las posibilidades que tenemos con cada uno de los pacientes, no olvidando que el diagnóstico de la enfermedad justamente se va a dar a lo mejor no siempre en la primera consulta, tal vez va a ser más adelante. ¿Por qué? Porque son pacientes que siempre van a llegar con infecciones secundarias que vamos a tener que controlar primero para ver qué está pasando con este paciente, ¿no? Y eso hay que explicarlo muy bien desde la primera consulta, porque les digo, o sea, si tú no te ves seguro con respecto a la información que estás manejando y no les estás dando a lo mejor un resultado, porque también me ha pasado mucho que traen infecciones secundarias y no les hacen manejo de esas infecciones, entonces son perros que ya tienen piodermas de mucho tiempo o tienen Demodex porque también no utilizan ningún producto para controlar ectoparásitos. Pues entonces hay mucho camino por recorrer con esos pacientes y lo sabemos desde el inicio, ¿no? Y esta parte, les digo, importante que lo comenten con el propietario, que se va a hacer primero un manejo de infecciones secundarias y posiblemente después ya los manejos que son a mediano y a largo plazo. Gracias. Y doctora, estás mencionando que recibes al paciente, generalmente viene con una complicación, la más frecuente es el pioderma. Me supongo que previamente descartaste la aparición de los ectoparásitos. Así es. Y posterior, ya una vez que tienes limpia la piel, evalúas qué pasa con el prurito. Es correcto. Y de acuerdo a mucha información que se presenta en congresos, foros, lo siguiente es manejar el diagnóstico de los parásitos picadores y después el diagnóstico de la alergia alimentaria. ¿Cómo manejas tú en tu práctica estos dos procedimientos previos a llegar a la conclusión de que el paciente es atópico? Ok, pues hacemos justamente, le llamamos limpieza del paciente. ¿Por qué? Porque tenemos, en el momento en el que llega el paciente, que tenemos sospecha que tiene dermatitis atópica, entonces lo que hacemos regularmente son nuestras pruebas primarias y secundarias. De inicio las primarias, que son las tomas de muestra de pelo, las citologías de piel de las lesiones primarias que llegan a padecer los pacientes, y con eso podemos en el momento saber qué es lo que está atacando a nuestros pacientes. Puede ser justamente, en la historia clínica también manejamos revisar si no tienen algún medicamento para ectoparásitos, pero si no lo hay, pues ya sabemos que también tenemos que descartar esa parte, que son ácaros, que son pulgas o garrapatas, en la primera parte. En la segunda, checar si no hay presencia de dermatofitos en el pelo de los pacientes y también si no hay infecciones secundarias, que son estos piodermas, ¿no? Que eso lo podemos revisar con una citología. Una vez que descartamos justamente que ya el paciente no esté con ningún tipo de estas infecciones, si ellos nos siguen reportando una cantidad de prurito importante, que esto lo vamos a evaluar con escalas de comezón que ya existen justamente para evaluar el prurito en los pacientes. Entonces, y sospechando también de esta cuestión alimentaria, es que engloba mucho, ¿no? Y todos lo sabemos que engloba muchas cosas, pero en parte es esto, descartando infecciosas. Entonces, si hay reporte justamente de que siguen con la comezón los animalitos y tienen a lo mejor ya presencia de signos gastroentéricos que podrían ser meramente a lo mejor flatulencias, inconsistencias fecales, vómitos crónicos, yo ya desde ese momento justo estoy sospechando también que el alimento puede indicarme que no le está cayendo, ¿no? Entonces, parte del diagnóstico de la dermatitis atópica que tenemos que llevar a cabo es el descarte de que sean pacientes secundarios a alimento. ¿Y qué es lo que voy a hacer cuando ya tengo controlada esta parte que podría decirse medioambiental con respecto a las infecciones? Pues ahí voy a sugerir una dieta de eliminación con este paciente, ¿sale? Las dietas de eliminación, lo voy a repetir nuevamente porque todavía veo en las consultas cuando los propietarios me reportan que les cambiaron el alimento. Les dijeron que el perro era alérgico a su alimento y se los cambian por cordero todavía. O sea, todavía está ese mito de que el cordero es una proteína novel y no es cierto. O el salmón. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es hacer una dieta de eliminación, pero con alimentos que sean de tipo hidrolizado. Esa es la segunda parte justamente del abordaje de un paciente con atopia. Y fíjate que aquí tocaste un tema que es muy interesante, ¿no? A veces tenemos una confusión bien grave en el concepto de proteína novel. Proteína novel va a ser la que el perro no haya consumido. Y entonces el saber hacer un historial nutricional cobra una relevancia.
Y vuelvo a lo que comenté al principio, el abordaje de estos casos tiene que ser integral. Si cometemos el error de solo fijarnos en el prurito, de solo fijarnos en la piel, y lo acabas de comentar, si obviamos otros signos como serían signos gastroentéricos, que el perro es flatulento, etcétera, empezamos a cometer errores que a final de cuentas nos van a llevar a un desastre al momento de llevar a cabo el diagnóstico. Y en mi experiencia, creo que a veces no entendemos el concepto de proteína Nobel. Proteína Nobel es la que el perro no haya consumido. Así Entonces, es. está en función de hacer este otro trabajo de diagnóstico. Pero seguramente en tu experiencia te habrás enfrentado a la dificultad tan grave que es hacer una prueba de eliminación con Sí. los dueños de las mascotas, porque tenemos que estar muy conscientes de algo. Las dietas de eliminación no son palatables, porque precisamente el proceso que las hace, dietas de eliminación, que es volverlas hipoalergénicas con la proteína fraccionada, hace que los alimentos pierdan palatabilidad. Y eso a los perros, de repente, cambiarles el alimento por un alimento que a lo mejor no es tan sabroso como el que están acostumbrados, conlleva un reto. Sabemos que los perros son chantajistas profesionales. Con ponernos sus ojitos, van a hacer que el dueño ceda y se rompió todo el proceso diagnóstico. No sé en tu experiencia cuáles han sido los casos de éxito y los casos de fracaso, y qué te llevó a obtener el éxito y qué te llevó a obtener el fracaso. Mira, yo creo que lo más común es el fracaso, ¿no? Porque si es algo complicado, las dietas de eliminación definitivamente no son para todos los pacientes. Y eso también lo tienes que platicar justo con los tutores, ¿no? Los que estén dispuestos justamente a hacer esta dieta, porque pues la mayoría, yo creo que un 90% de los pacientes que asisten a consulta dermatológica no comen solo su croqueta, les dan algo. Les dan una prueba de pollo, o hay niños en casa y los niños pues les tiran la comida, o sea, o hay gente, adultos mayores, que pues ellos definitivamente tienen una noción distinta del perro y pues son quienes también en ocasiones les dan a escondidas, porque, o sea, cuando ellos saben, no hay problema, pero cuando es a escondidas, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico si a lo mejor el señor o el niño le están dando algo más al perro y nosotros estamos con el alimento hidrolizado, ¿no? O sea, realmente es complicado, hay que platicarlo muy bien con los propietarios y la verdad es que, sinceramente, justamente por la parte de la palatabilidad, también muchos perros de inicio no quieren comer la croqueta. Entonces, tampoco podemos dar algo para que el animalito coma, porque luego me dicen, pues igual y ya ven que hay nuevos productos para que les dé hambre a los perritos, ¿no? Y quieren a lo mejor agregarlos, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente si estamos haciendo una dieta de eliminación, todo eso son factores que nos pueden dar un resultado negativo con la dieta. Entonces, acá, afortunadamente, algunos pacientes sí han accedido, uno, a hacer la dieta y dos, han respondido a que los animalitos se la coman, sobre todo las razas grandes, con los que siempre hay una pelea por justamente que no están comiendo, que no quieren la dieta o no la aceptan. Entonces, ahí tenemos otra opción todavía, en la que se puede justamente dar una proteína Nobel. Ya no tal vez el hidrolizado, sino una proteína Nobel y una fuente de carbohidrato para hacer esa dieta de eliminación justamente, pero eso igual incluye altos costos y tiempo, ¿no? Y también no están dispuestos todos a hacer ese sacrificio, porque para ellos es un sacrificio el conseguir una proteína que pues que no esté incluida en ninguna de las croquetas que haya comido ese paciente, ¿no? Y la cocción de esa proteína y el procedimiento que lleva para podérselo dar es una segunda opción cuando pues definitivamente los alimentos hidrolizados no lo son, pero no todos acceden, ¿no? O sea, son poquitos realmente con los que llegamos a ese punto. Y bueno, sí son dietas más aceptadas porque son dietas naturales, ¿sí? Pero justamente, o sea, son contados, o sea, contadas las personas que llegan a ese punto. Y aquí hemos tocado un tema bien importante, la comunicación. En este sentido, hay que comunicarle al dueño de la mascota que puedo tener un resultado positivo y uno negativo, y los dos nos sirven para el diagnóstico. Así Si es es. positivo, pues es un perro alérgico alimentario que después hay que desafiar,
pero si es negativo también nos sirve para el diagnóstico. La sospecha de una atopia ya es muy, muy fuerte. Así es. Osiris, veo que tienes una pregunta. Así es, amigo. Y yo quisiera también en esta parte, porque digo, ya con lo que nos está platicando la doctora Paulina al momento, vemos que realmente hay que hacer un trabajo muy táctico, no solo con el paciente, con el propietario y con el entorno del paciente. A veces hay médicos que tratan de abordar este tipo de casos, a lo mejor sin tener el sustento. ¿En qué momento podría ser tú que pasaste de que tenías tu mascota que era tópico, pero que no lo sabías hasta que te involucraste más en el tema? ¿En qué momento, Paulina, tú recomendarías a los colegas que no están tan involucrados en derma poder invitar al propietario a que vaya con un médico que ya esté dedicado 100% a dermatología y que no te complique tanto, porque hablamos de que esto es un reto y que no llegue ese paciente con tantas complicaciones, quizá de un mal manejo médico también, ¿no? Porque ya le sumamos ahora a ese entorno el médico también. Claro, y la farmacia, ¿no? Que ya traen, o sea, son a veces pacientes que ya vienen inundados de glucocorticoides o que ya tienen algunas otras condiciones como hiperadrenocorticismo iatrogénico, porque justamente muchos se centran solamente en calmar la comezón, ¿no? Sin que traten en general la enfermedad que es multifactorial, ¿no? Y que se tiene que tratar cada punto de estos. Yo les diría justamente a los médicos que no tienen tanta experiencia en derma, que si van a abordar estos pacientes nuevamente, si se inundan de información y todos tenemos la capacidad, ¿no? de poder resolver este tipo de temas, siempre y cuando estemos capacitados. O sea, si tú te sientes así de plano que ya vino ese paciente y le diste tratamiento y mejoró durante ese tratamiento, pero otra vez recayó, y ya, o sea, para ti es un tema que te genera a lo mejor un poquito de ansiedad o desesperación porque no sale, en ese momento refiérelo, ¿no? O sea, si fuese en la primera ocasión, o sea, y sería una persona súper sincera, así que diga, yo no sé tanto de derma, entonces vamos a ver mejor a una dermatóloga porque pues esto puede ir a temas más complicados que ya se tienen que manejar con cierta especialidad, ¿no? Entonces, pudiera ser desde el inicio, pero la verdad es que no. O sea, lo recurrente es que ellos lo sigan tratando, pero también hay que tener justamente la noción de qué tanto sé de dermatología. Entonces, una primera o segunda recaída, vámonos al dermatólogo, ¿no? O sea, ya lo mejor tanto para el paciente como para ti, porque en cuestión médica, pues tú te vas a ver muy profesional refiriéndolo, no vas a quedar mal, e inclusive si ese paciente con el dermatólogo obviamente tiene evolución y sale, pues el tutor te lo va a agradecer y va a decir, bueno, es que la doctora me la refirió a tal lado y ahora él está mejor. Es interesante. Yo siempre he comentado que el médico, los médicos generalistas, pues tenemos un desafío. El perro que va a entrar en la siguiente consulta puede venir con una pata rota, con un problema neurológico, gastroentérico o viene con un problema dermatológico. Es un reto realmente para los médicos generalistas enfrentarnos a este tipo de situaciones. Y cuando definitivamente la situación nos rebasa, creo que lo más honesto es referirlo. Pero de acuerdo por ahí algunos artículos mencionan que el manejo de la dermatitis atópica bien lo puede llevar un médico general si está consciente de lo que está haciendo y cómo lo debe de hacer. Creo que todos, como lo mencionabas, tenemos la capacidad de manejar a un paciente atópico si tenemos la información adecuada y correcta. Y algo que acabas de tocar, eh, parece que en tu experiencia has recibido perros con iatrogenias por el uso de glucocorticoides. ¿Recuerdas algún caso que realmente te haya marcado? Sí, sí, la verdad es que tuve o sea, para colmo, la raza Pitbull, ¿no? Que en dermatología, pues, los vemos porque los vemos. Entonces, justo era una perrita Pitbull que venía igual referida de a lo mejor ya habían ido 2 o 3 doctores diferentes y
lo que hacían era inyectarle dosis altas de dexametasona a la perrita. Entonces, o sea, le inyectaban Dexa y aparte le mandaban la Predni, pero nunca hicieron un manejo a lo mejor de la barrera cutánea, que es parte justamente del control de esta enfermedad, que les digo es multifactorial, que hace control de infecciones, de barrera cutánea, y hay que hacer planes a corto, mediano y largo plazo con ellos. Entonces, lo único que le mandaban a esta perrita era Dexa a dosis altas y los glucocorticoides. Y era una perrita joven, o sea, tenía aproximadamente 2 años cuando llegó conmigo. Difícil, sí, ya estaba toda alopésica, ya tenía su abdomen pues pendulante. Y pues todo el tiempo su cara trágica también, no quería comer, no, o sea, fue un caso complicado porque además de todo, los tutores eh, no querían llevar a cabo las indicaciones como se les daban. O sea, yo les decía, bueno, vamos a bañarla en esta ocasión, un día sí y un día no, con este shampoo durante tanto tiempo hasta que pues veamos mejora de la condición de piel, porque aparte sí tenía piodermas, tenía otitis también. Entonces, pues de repente me hablaban y no, es que se está rascando mucho, pero ¿qué creen? No la bañamos, esta semana no pudimos. ¿No? O sea, cositas que también, como quiera, van haciendo que nosotros como médicos también sintamos en parte esa frustración porque no depende del todo de nosotros el que ese paciente mejore o no. Y que realmente, aunque yo había platicado con ellos, inclusive hay ocasiones que les digo, si tienen dudas, escríbanme al WhatsApp, yo les repito la información las veces que las tenga que repetir, porque nosotros lo entendemos porque somos médicos, pero ellos no. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar ahí 1 hora hablándoles de atopia y ellos, pues nada más te dicen que sí, ¿no? O sea, sí, está bien, ¿no? Yo hago lo que me diga, pero quiero que mi perro mejore. Entonces, acá justamente fue un tema muy frustrante que ellos no siguieran las indicaciones y que me hablaran diciendo, ¿qué le doy? Porque se está rascando. ¿No? En algún punto me parece, o sea, ya no regresaron conmigo, me parece que durmieron a la perrita. Yo no la dormí, o sea, yo no hago esas cosas. Pero pues por ahí debe de haber personas que todavía no actúan así. Yo no creo que la perrita haya sido un paciente que no respondiera, sino más bien creo que lo que faltó ahí fue atención por parte del propietario. Y pues sí, o sea, sí me quedo con la idea de, pues no sé si pude haber hecho algo más por ella, si, no, o sea, hay muchas cosas que inundan nuestra mente cuando pasan estas cosas, ¿no? Y se queda uno preocupado justamente porque ya no fue, porque ya no te están hablando, porque qué está pasando con ella, ¿no? O sea, sí es frustrante también a veces para nosotros. Pero bueno, o sea, es en parte del trabajo justamente y lo que les decía, repetirles a los propietarios todo el tiempo, o sea, de las dudas que tengan, seguirles diciendo y diciendo, es bien repetitivo, sí, pero pues hay un punto en el que la mayoría sí lo entiende y una vez que lo entienden, ellos están dispuestos a hacer lo que tú les comentes para ayudar a sus perritos. Este punto es fundamental. Yo sigo a una persona que comunica información médica en YouTube, que habla de temas médicos, y una de las cosas que esta persona menciona es que en este caso habla de medicina en seres humanos, ¿no? Que el médico tiene que aprender a hablarle al dueño de al paciente en términos que él pueda comprender para que entienda la gravedad de las cosas y el por qué debe de hacer los cambios. Y habla mucho de la habilidad de comunicación. Claro. Creo que esto también aplica a nosotros como médicos veterinarios. Y más ahora que la mascota dejó de ser una mascota. Ahora es parte integral de la familia y tenemos que mejorar mucho nuestras habilidades de comunicación. Yo tuve la oportunidad en algún momento de convivir con el doctor Didier Carlotti y él me dio un consejo muy interesante. Él me decía que cuando hacía la recepción de un nuevo paciente, lo que menos hacía era ver al paciente. Se sentaba a platicar con el dueño de la mascota. Lo que él buscaba era establecer una relación de confianza con el tutor y a partir de esa relación de confianza empezar a construir su trabajo diagnóstico y su plan terapéutico. Y en ese sentido, pues creo que en ese sentido a mí me marcó mucho esa experiencia. Hay que abrir los canales de comunicación
desgraciadamente tenemos una formación muy técnica, muy médica, no nos enseñaron a comunicar, pero ahora tenemos que empezar a desarrollar esas habilidades de comunicación. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cuál es más o menos el plan que tú estableces para establecer esta comunicación, vale la redundancia, con el dueño de la mascota? Sí, Carlos, sí, definitivamente es súper importante el abordaje que le das no solamente al paciente, sino al tutor, porque pues al final es uno quien se va a hacer cargo de lo que pase con ese paciente y dos, el que te va a dar la información que requieres. Obviamente, tengo inclusive hasta una plática de esta parte del abordaje del tutor, porque pues tenemos nuestra historia clínica, la anamnesis, ya la historia que va con respecto a dermatología. Y bueno, cada que vienen a una consulta de derma, muchas veces me hacen las citas por teléfono y por WhatsApp y siempre les comento, ¿no? Desde un inicio, la consulta dermatológica dura por lo menos 1 hora. Y esto lo platico porque también hay gente bien acelerada, ¿no? Que quiere ya, 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 a mí dame algo para que no se rasque y nada más. Pero aquí pues quien lleva la batuta del cómo vas a trabajar eres tú como médico, ¿no? Entonces, les comento justamente que es una consulta de aproximadamente 1 hora. Ya tenemos nosotros pues nuestros ECOPs hechos para justamente hacer esa entrevista cuando llegan y pues también la parte de la empatía de nosotros hacia ellos como propietarios, porque también pasa mucho que nuestro gremio es medio gruñón, ¿no? De repente llegan los propietarios y el médico así, ¿no? Les abren la parte con la cara así de que quieren, ¿no? Entonces, o sea, desde el momento, y no nada más tú como médico, o sea, si tienes personas trabajando contigo, o sea, el estilista, la recepcionista, quien sea, o sea, todos tienen que llegar a ese acuerdo justamente de dar un buen trato a todos los clientes y a todos los pacientes. Entonces, desde el momento en el que entran, si tú, o sea, los recibes pues con una sonrisa y preguntándoles en qué les podemos ayudar, la consulta va a ser de este tipo, primero vamos a hacer unas preguntas, a lo mejor no todas relacionadas con derma, porque justamente pues no nos metemos luego a ver el problema dermatológico. Hay que revisar en general al paciente, ¿no? Hacemos esta entrevista y entonces ellos se van sintiendo como más tranquilos, ¿no? O sea, como que saben qué vas a hacer, no están así a la expectativa de, pues ahí está el perro, a ver qué le hace y qué nos da. No, le explicas todo, o sea, con tanto lo que vas a hacer en el examen físico como las muestras que vas a tomar. O sea, yo he tenido propietarios que se estresan cuando les digo que les voy a tomar un raspado o una muestra de pelo a sus perros porque creen que les va a doler, ¿no? O sea, y si ya tenemos un paciente que viene con una condición dermatológica con dolor o con prurito, pues el que tú les digas que le vas a tomar una muestra de piel o algo, pues ya el propietario ya se estresó, ¿no? Entonces todo es platicarlo, tener una buena actitud con ellos. O sea, yo sé que de repente que sí hay personas que vienen desesperadas o groseras, pero en cuanto ubican tu empatía y el que tú les digas que estás aquí para ayudarles, ellos también como que se quitan ese escudo o esa defensa y bajan mucho justamente esta actitud a veces que tienen como a la defensiva, ¿no? Entonces, también el generar una consulta en un lugar que sea adecuado para dar la consulta, o sea, que no sea un lugar en donde hay tanto ruido, que a lo mejor utilizamos, no sé, en ese momento, no después, en ese momento algún premio o algo para incentivar que el cachorrito o el perrito esté más tranquilo, el hablarles bonito a las mascotas, pues todo eso al final los va tranquilizando mucho y también a los pacientes, ¿no? Porque los pacientes pues llegan, huelen que es consultorio y también ya están con cara así de, uy, ¿qué me va a suceder? ¿No? Sin embargo, justamente el hablarles tranquilos, el explorarlos con calma y no ser tan bruscos, igual para el manejo, eso pues justamente es parte de lo que hacemos nosotros para poder abordarlos de manera adecuada. Fíjate que yo veo una situación, ¿no? Y me da mucho gusto escucharla. Cuando yo estudié y cuando yo me formé, pues me formé de una forma en donde nos enseñamos a ser toscos y bruscos con los perros. Y ahora la gente más joven entiende que hay que ser amable y cordial con la mascota y con el propietario. Así Muchos es. estudiamos la carrera porque amamos a los perros y odiamos a los humanos, y se nos olvida que el humano es el que paga. Así Entonces, es. tenemos que ser muy cordiales con uno y con otro. A final de cuentas, esto lo que busca es abrir la comunicación y mejorar el trato del paciente. Otro aspecto que me gustaría escuchar de tu experiencia es
¿cómo abordas la cuestión de los costos? Eso es algo que es bien importante, porque es cierto, hay dueños que no les importa gastar en su mascota, pero incluso hasta esos dueños puede haber un momento en que el dinero no les alcance. Entonces, dentro de tu experiencia, ¿qué estrategias tienes para manejar este tema que a todas luces es un tema que puede ser o es delicado? Claro. Claro, mira, desde el momento en el que tú ofreces un servicio con especialidad y estás dando un trato distinto a lo que convencionalmente tienen ellos como servicio, saben que el valor de tu consulta es por algo, que por algo está justamente agregado eso. Obviamente acá en mi consultorio la consulta dermatológica no tiene el mismo costo que una consulta general, ¿no? Pero lo que yo he hecho en este caso es justamente y eso me lo preguntan a veces otros médicos, doctores, ¿qué crees que no me quieren pagar las pruebas? ¿No? O sea, yo le cobro algo de la consulta, tengo que cobrar las pruebas, pero pues no me las quieren pagar. Le digo, pues no se las cobres. Y se me quedan viendo, ¿no? Así como, pues, ¿cómo? Ok, le digo, entonces agrégale el valor a tu consulta. Cobra una consulta con un costo un poco más elevado, pero que ya te incluya esas pruebas para que no sientan, o sea, que los estás viendo la cara o que les quieres cobrar todo, ¿no? Es parte de una estrategia así y funciona. Y funciona porque, o sea, yo estoy en una zona, digo, no está tan mal la zona en donde estoy, pero pues tampoco es una zona de opulencia, ¿no? La ventaja que a lo mejor yo veo en mi caso es que yo he trabajado en consultorios en diferentes zonas y como que justamente más o menos me doy idea de todas las personas que llegan de diferentes estratos, ¿no? Y de cómo poderles hablar o abordarlos para que puedan ellos acceder tanto a la consulta como a los tratamientos. Y otra parte de la estrategia para el manejo de dermatitis atópica, que sabemos que es una enfermedad con costos elevados, es poder justamente llevar esta enfermedad o estadificarla y hacer planes. Los planes que son a corto, mediano y largo plazo nos permiten diferir esos tratamientos y no darlos todos de jalón. Porque obviamente si yo le hago una dieta de eliminación a un paciente que es primera vez de consulta, le hago las pruebas dermatológicas, hago la consulta, le quiero mandar un shampoo, antipulgas, algo para las orejas, obvio, va a ser una consulta carísima y o sea, no van a regresar a decir, no, o sea, está carísimo. Entonces, no, ¿qué hacemos? Abordamos lo más importante en la primera consulta, ¿no? Entonces, desde ahí justamente les dejas claro a ellos que el tratamiento no va a ser corto, va a ser a largo plazo y que en cada etapa del tratamiento van a llevar medicamentos distintos, ¿no? Que tienen justamente, o sea, hay medicamentos que vamos a utilizar una semana o dos, nada más. Pero hay otros que sí se van a tener que ir a largo plazo. Entonces, lo que llego a hacer también con respecto a costos es que dividimos justamente los costos de los productos que son grandes o más caros entre el tiempo que le pueden durar a este paciente. Y cuando lo hacen así, o sea, cuando hacen las divisiones, entonces ya no se ve o no se siente tan pesado un gasto o un costo por un tratamiento de este tipo, ¿no? Que son tratamientos, pues, que son multimodales. O sea, siempre vamos a tener que estar ahí con estos pacientes con uno u otro producto, tratando de controlar esa condición. Del que usen muchos a que usen poquitos tratamientos para el control, pues va a depender, yo les digo, depende mucho de ustedes y del seguimiento que se le dé a su paciente. Perfecto. Y otra pregunta, doctora, ¿cómo abordas el entrenamiento de los propietarios, de los tutores de las mascotas? Porque, como lo has recalcado muchas veces, una vez que tú extiendes la receta, el balón está en la cancha del dueño de la mascota. Así ¿Cómo es. abordas tú el entrenamiento? ¿Cómo les enseñas? ¿Qué es lo que haces para enseñarles a los dueños de las mascotas cómo aplicar los tratamientos? Ok, lo hacemos en el consultorio, casi siempre. Obviamente, decía por ahí el doctor Alcaraz hace muchos años en sus pláticas, un médico que no sabe bañar un perro no es un médico. Y pues ahora estamos viendo que tal vez no es cierto porque también se está dividiendo mucho esa parte, ¿no? De la parte que es el grooming de las mascotas con la parte médica. Sin embargo, siento que en esta área de dermatología, pues siempre va a ser súper importante que tú primeramente como médico sepas bañar un perro. ¿Por qué? Porque va a ser parte de la terapia tópica
que va a ser indispensable para el manejo de esta enfermedad. Entonces, cuando yo les digo, vamos a hacer un baño, porque muchos traen productos y baños que les han mandado en otros lados, pero no los hacen correctamente, ¿saben? Entonces, lo que hacemos es explicarle, ¿entendió? Sí, no. Ok, si no entendió o si quiere que lo hagamos aquí, igual se le agenda una cita para que vengan ese día a baño con su mascota y lo hacemos ahí en el consultorio. Porque aparte, digo, si tienen esta parte del área de estética o de grooming, pues viéndolo por la parte económica es un ingreso el que los pacientes se tengan que bañar seguido. Habrá quien lo haga en su casa y está bien, ¿no? Si les enseñas cómo hacerlo no hay ningún problema. Pero también hay quienes te dicen, ¿sabes qué? No tengo tiempo, yo no lo puedo bañar. Ok, entonces yo te ofrezco el servicio de hacerlo nosotros aquí, ¿no? Y a lo mejor no le vas a dejar el baño en lo que normalmente lo dejas, pero sí le puedes armar paquetes de una semana, de 2 semanas, de 3 semanas, y entonces pues a ellos es cómodo, ¿no? O sea, pues está bien si lo traen o van por él, mejor, ¿no? Y entonces te estás asegurando que estás haciendo los baños con la cronicidad que se requiere, que se están haciendo bien, porque digo, o sea, por ejemplo, mi estilista ya sabe cómo hacer un baño medicado, y se lo hemos enseñado porque hacemos baños medicados acá, ¿no? Entonces, si ellos ya tienen esa parte y te dicen, sí, lo traigo, pues qué mejor. Si son perros chiquitos, regularmente ellos dicen yo lo baño. Solamente le enseñas justamente cómo hacer el baño, el tiempo que tiene que estar el producto puesto en piel y cómo se hace el retiro. Igual las temperaturas del agua, que pareciera un factor que no es importante, pero lo es y no se les explica muchas veces. El tiempo que tiene que tener puesto el shampoo, el perrito y qué tipo de productos justamente podemos utilizar para el manejo de terapia tópica, porque pues también luego en tiendas grandes, les venden unos shampoos que quién sabe de dónde son, quién sabe qué concentraciones o productos tienen, pero les dicen que son para la piel y que les funcionan, ¿no? Entonces, como nosotros como médicos justamente tenemos la responsabilidad también de decirles, oye, este producto sirve porque este producto tiene investigación, tiene estudios, vamos a asegurar que esté mejor con tantos baños y pues del otro no sabemos, ¿no? Entonces, esa parte justamente de irlos reeducando es mucho trabajo a veces para nosotros, pero cuando vemos el resultado, cuando vemos a los perros mejor, cuando ya no hay infecciones frecuentes, entonces pues la satisfacción también es grande. Sí, definitivamente. Yo tengo la grata experiencia de que 2 familias pasaron de ser clientes a ser amigos y actualmente llevamos una amistad en función del trato y del manejo de su mascota. Y tengo la satisfacción que uno de ellos, pues falleció, pero falleció de anciano, no de alguna enfermedad, ¿no? Y Sí, se estableció una relación de amistad con la familia, pues que ya ha perdurado incluso por encima de la vida de la mascota. Y no sé si tú tengas alguna pregunta, Osiris. Sí, me gustaría preguntarle a la doctora Paulina, para los médicos que están iniciando, que empiezan a tomar algunos pláticas, etcétera, ¿cuáles serían las situaciones básicas que les recomendarías que pudieran tener en su consultorio para poder encaminar a los pacientes posiblemente atópicos en esa etapa inicial, ¿no? Porque al final, digo, todavía no tienen la expertise que tú ya manejas, pero ¿qué es con lo que sí podrían iniciar ellos hasta encontrar un punto donde a lo mejor tengan que referir o a lo mejor sí poder ellos manejar este tipo de pacientes? Ok, ok, pues miren, primero que nada tienen sí que tener conocimientos básicos en derma para poder decir voy a aceptar este paciente dermatológico. Y segundo son las herramientas que prácticamente, o sea, tampoco es como tan complicado, tienes que tener tu microscopio porque vamos a tener que hacer diagnóstico justamente de enfermedades infecciosas en ellos, porque no se vale decir justamente tiene alopecia circular, eso es un hongo, ¿no? Y dar tratamiento inespecífico. O sea, todo, como dicen, o sea, con pruebas. Si yo digo que el perro tiene pioderma es porque ya le hice una citología y ya vi justamente bacterias fagocitadas ahí en mi citología. Si digo tiene ácaros, pues porque ya lo raspé y salieron y entonces voy a dar tratamiento y voy a abordar de esa manera a este paciente. Y bueno, si hice un tricograma y encontré sugerencia de los dermatofitos, y a lo mejor hice mi cultivo y sale positivo, pues entonces ahí voy a dar tratamiento, ¿no? ¿Cómo se llama? Aquí la recomendación que les hago es que si les gusta derma,
no dejen de estudiar. Digo, como médicos nunca vamos a dejar de estudiar. Y cada cierto tiempo hay nueva información, hay nuevos manejos, hay nuevos fármacos y de todo eso tenemos que aprender toda la vida. Pero si el área que les gusta es dermatología, pues creo que el hacer, digo, no hay tal cual una especialidad aquí en el país, pero bueno, el hacer diplomados, acercarse con los médicos que justamente ya practican dermatología, creo que les ayudaría bastante porque no nada más es la cuestión nada más de la teoría, sino que también tengas casuística y que puedas tú estar ejerciendo y haciéndolo, lo que estás leyendo, lo que estás viendo, lo que estás revisando, el estarlo practicando. Claro que eso te va a dar un super plus a que si solamente te quedas con la parte teórica o en el intento, ¿no? Porque al final de cuentas también lo que les digo a algunos doctores, o sea, si a ti te gusta, pero no sabes o no estás seguro de lo que estás viendo, pégate a alguien que sí sepa. Y entonces tu pregunta, ¿no? O sea, esto es tal, y conforme vayas haciendo justamente esas pruebas, estás viendo casuística, pacientes, hagas exámenes, pues así es como obtenemos conocimiento. Pues creo que ha sido bastante clara la información, las prácticas, la plática, y creo que ya para cerrar, se han desarrollado nuevos fármacos para el manejo particularmente del prurito y del perro atópico. En tu experiencia, ¿qué desafíos has encontrado para la implementación no solo de estos nuevos tratamientos, sino en general, porque sigue siendo útil la prednisona, es muy útil la ciclosporina, de hecho es una de las mejores herramientas para el manejo a largo plazo, y la integración de estos nuevos tratamientos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Creo que todos los fármacos no están hechos para un paciente en específico. O sea, más bien tú tienes que ubicar qué es lo que tiene tu paciente y qué requiere, y con respecto a eso, poder elegir el fármaco que sea mejor para ellos, porque sí es cierto, o sea, los glucocorticoides no están en el pasado, se siguen usando, pero el uso de justamente estas herramientas es para tener menos efectos secundarios de lo que antes teníamos por el uso excesivo de glucocorticoides. La oportunidad que tenemos ahora con los nuevos fármacos es que sí se pueden dar algunos más espaciados, y otros tienen menos repercusiones secundarias. Sin embargo, son justamente medicamentos que sirven para una reducción o bloqueo de prurito. Sin embargo, no es el único manejo, que es lo que tiene que quedar claro. O sea, podemos ayudarnos porque son herramientas y parte de un tratamiento multimodal, pero no lo son todos. O sea, no puedes dejar la terapia tópica con estos pacientes. No podemos dejar de darles los medicamentos para ectoparásitos porque pues se van a encender en algún momento, ¿no? Y realmente, o sea, les digo, la elección pues dependerá mucho de cada paciente, porque claramente si nos llega un paciente ya viejito, con problemas renales, a lo mejor que ya tiene alguna condición endocrina, pues entonces los esteroides no van a ser para nada una opción para ese paciente, y ahí podemos elegir alguno de los otros que están ahorita en el mercado, ¿no? Y bueno, habrá también la parte en donde podamos utilizar los glucocorticoides por corto tiempo y hacer ya la elección de alguno de estos fármacos, como lo es la ciclosporina, para dar a largo plazo. O algunos de los otros dos que están en el mercado, que es creo que el Loquibemab y ¿cómo se llama el otro? Oclacitinib. Oclacitinib. Uh-huh. Así es. Ese concepto me gustó mucho, ¿no? No hay como mencionaste, no hay un paciente para un producto. Hay una variedad de productos para adaptarlos a nuestros pacientes. Creo que ese concepto es bien, bien interesante, porque desgraciadamente a veces caemos en el abuso por ser la novedad, y no necesariamente eso es lo mejor. La verdad, ha sido una gran charla, doctora. Me gustó muchísimo la claridad de los conceptos, fluyó muy bien, de manera muy natural. Te agradecemos mucho el tiempo que has destinado para esta charla, y pues invitamos también a nuestros colegas a que nos sigan en este podcast, que la intención pues es tratar de comunicar consejos prácticos, experiencias sobre el manejo de diferentes tópicos en medicina veterinaria. Muchísimas gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que esta información les haya servido. Muchas gracias, Paulina. Sí, es de mucha utilidad. No nos queda más que agradecerte. Reitero el agradecimiento del doctor Carlos para contigo. De verdad,
ha sido muy útil. Carlos, gracias también. La experiencia que tú tienes ayudó también a llevar muy bien el tema con la doctora Paulina. Quiero invitar también a todos los colegas que estén viendo este podcast a que se suscriban a la página de Virbac aquí en YouTube. Tenemos también página en Instagram, en Facebook, para que puedan estar al día con todas las charlas que tenemos para ustedes, que le den like. Y pues muchísimas gracias para todos ustedes. Cuídense de esta onda de calor donde quiera que se encuentren, porque todo el país está inundado de calor. Y pues muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Carlos, Paulina, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.